en el caso de la Asamblea Nacional. Reiteraba entonces el presidente de la Asamblea en el punto anterior que la sentencia es inexistente, puesto que son 7 magistrados los que conformaban la sala y solamente 4 firmaron este proyecto o firmaron esta sentencia número 9 del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora el que va a hablar es el segundo vicepresidente de la Asamblea. Primer vicepresidente, diputados y diputadas, y muy buenos días también y especialmente al soberano, al jefe en una democracia y a quien debemos los servidores públicos con absoluta transparencia todas nuestras actuaciones, es decir, al pueblo de Venezuela. Y la presente propuesta y proyecto de ley tiene que ver con esa definición. En una sociedad, los miembros de esa sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas, se organizan, establecen sus instituciones, cómo funcionan, quiénes al servicio de ellos las hacen o deben hacer funcionar. Establecen su pacto social, es decir, una constitución, a través de la cual se crean las normas, leyes y reglamentos que rigen las actuaciones de los servidores públicos. Esas instituciones, patrimonio de esa sociedad, los recursos que se utilizan para que funcionen, también patrimonio de esa sociedad, y los servidores, es decir, funcionarios y funcionarias públicas, que deben toda su actuación a ese pueblo y por lo cual ese ciudadano debe estar en permanente conocimiento, debe ser debidamente informado y debe tener pleno acceso a toda la información que se genera sobre sus actuaciones, incluso aquellos entes privados que utilizan recursos del Estado. Es por ello que las Naciones Unidas han declarado que el derecho que tiene el ciudadano a ser debidamente informado y tener acceso a la información pública es un derecho humano. Es por ello que incluso está contemplado en el Pacto de San José y en el año 2015 el derecho a la información pública es parte de las metas del milenio. En el año 2009, siendo yo diputado de la Comisión de Finanzas, tuve la responsabilidad, junto a otros diputados, de conformar comisiones para investigar denuncias sobre proyectos que aparentemente no habían sido desarrollados correctamente. Recuerdo que acceder nosotros los diputados a los contratos y toda aquella información que nos permitiera hacer nuestro trabajo era absolutamente difícil, complicado. Los funcionarios de los ministerios se negaban. Incluso recuerdo que siendo presidente de la Comisión de Finanzas, aquel entonces, el diputado Ricardo Sanguino, le enviaba comunicación a los ministros respectivos para que dieran explicación o suministraran la información que nosotros requeríamos para poder realizar las investigaciones y hacer las auditorías. Y era imposible. El hecho de que el ministro era jefe político también de los diputados
hacía complejo la labor auditora en el esquema de un solo gobierno. Eso nos llevó a construir una propuesta legislativa que en aquel momento denominamos Ley Orgánica para la Divulgación de las Finanzas Públicas, y tenía que ver con la obligatoriedad de que todo venezolano pudiera tener acceso pleno a la información financiera del sector público. Y fue acogida en la comisión. Todos estuvieron de acuerdo de la necesidad de instrumentar ese proyecto de ley. Lo entregamos a la Presidencia de la República, al Contralor, al Fiscal, a la Defensora del Pueblo, pero jamás fue posible ni siquiera introducirlo en cuenta en Cámara para que fuese discutido. Hoy, ante las grandes dificultades que tiene nuestro país, retomamos ese proyecto y lo hemos integrado a otras propuestas de la sociedad civil, como fueron los proyectos que existen de acceso a la información, y hemos elaborado una sola propuesta, a donde está el tema de la divulgación y el acceso a la información financiera y no financiera. En nuestro país, para dar algunos ejemplos de lo que no debe ser ni debe tolerarse, se crearon unos fondos para depositar ahí parte de la renta petrolera en dólares. Se creó el Fonden, se creó el Fondo Miranda, el Fondo Chino, y esos fondos ni siquiera pasaron por el presupuesto nacional, ni pudieron ser auditados por la Asamblea Nacional. Estamos hablando de más de 200.000 millones de dólares que ningún venezolano, ningún representante de esos venezolanos, llámese diputado a la Asamblea Nacional, diputado al Consejo Legislativo, concejal, tiene o tuvo acceso de cómo, dónde, cuándo se gastaron esos recursos. No existe un solo informe en el que nosotros podamos auditar como venezolanos cómo se gastó 200.000 millones de dólares. Y eso, señoras y señores, explica muchísimo el por qué se ha desatado una espiral de corrupción tan enorme en el país. En Venezuela se han entregado a través del control de cambio no menos de 200.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Solo hasta el año 2012 se publicaba la lista de las empresas a quienes unos funcionarios discrecionalmente le entregaban esos dólares. Empezaron las denuncias de corrupción en el sistema cambiario venezolano. ¿Y cuál fue la reacción del actual gobierno? Dejó de publicar las listas de las compañías a quienes se le entregaban los dólares. Nuestro Banco Central de Venezuela tenía el prestigio de ser una de las instituciones técnicas monetarias más eficientes a partir de la ley del Banco Central de Venezuela del año 92, con una unidad de estadística altamente eficiente. Comenzó a dispararse en el año 2011, 2012, indicadores preocupantes de inflación, desabastecimiento y contracción económica, y la respuesta fue ocultarle a los venezolanos esa información, violando el derecho humano que tiene cada ciudadano a tener acceso a la información de su Estado, de su gobierno, de su patrimonio, de las actuaciones de sus funcionarios. Uno a veces se pregunta, ¿qué hubiese pasado en nuestro país si en el año 2009 esa ley hubiese sido aprobada? Si cada dólar que se gastó desde el Fonden, si cada dólar que se gastó con el control de cambio, si cada bolívar que administraron los funcionarios públicos,
todos los venezolanos hubiésemos podido observar a tiempo cómo, cuándo, dónde se contrató, cuáles eran las características técnicas y cómo se gastó, estoy seguro que hoy no tuviésemos la crisis económica que hoy estamos padeciendo. Nuestra Constitución en su artículo 62 y 144 nos ordena desarrollar y garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos. Cuando se habla de Contraloría Social, es que usted, vecino, en su municipio, cuando observa que van a hacer una calle, una carretera, pueda tener la información de las características técnicas, el contrato, de la forma como se va a ejecutar y del costo de la misma, para poder hacer uso del derecho constitucional de hacerle Contraloría, para que los recursos no se desvíen y para que la contratista haga lo que tenga que hacer. Imagínense si los venezolanos hubiésemos podido acceder a los planes y los recursos que se transfirieron a las compañías eléctricas, a las compañías del servicio de agua. Hubiésemos podido acompañar a la Contraloría en exigir que se hicieran las cosas como son, denunciar a tiempo los elementos de corrupción y desviación. Es por ello que incluso en América Latina, gobiernos como el de Nicaragua, gobiernos como el de Bolivia, como el de Ecuador, Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff, están desarrollando el sistema de transparencia, las leyes y las instituciones para tal fin. Extraordinarios ejemplos nos está dando México, nos está dando Chile, nos está dando Uruguay. Todos los países de América Latina están desarrollando con mucha fuerza la transparencia y el hecho de que sus ciudadanos puedan acceder a toda la información que requieran, menos Cuba, menos Venezuela y Costa Rica, que nos dijo que no necesita una ley de transparencia porque ya ellos funcionan con absoluta libertad a sus ciudadanos de acceder a toda su información y están entre los países del mundo con mayor índice de transparencia de América Latina, como ejemplo para América Latina. Esta ley y el desarrollo de los derechos que ahí se establecen es ponerle luz al callejón donde transita todas nuestras actuaciones, financieras o no. Hoy la administración pública venezolana es oscura, es oculta, es casi que secreta, y lo oscuro beneficia al delincuente. Lo oscuro beneficia en la administración pública al corrupto. En lo oscuro hasta el honesto cae en la tentación y se nos vuelve corrupto. Vivimos en una época de profunda crisis económica, política y social. Tenemos un gobierno que le quiere exigir mayores sacrificios al pueblo. Aumento de la gasolina, aumento de los impuestos, aumento de todos los servicios públicos, aumento de todos nuestros bienes de la canasta alimentaria. Y uno se pregunta, ¿con qué autoridad este gobierno le puede exigir más sacrificios al pueblo cuando el modelo de oscuridad en la administración de los recursos de la gente sigue siendo administrado de una manera secreta, de una manera malsana y sin transparencia? Esto es una propuesta que no es en contra de un gobierno. Esto es una propuesta para fortalecer el ejercicio de la función pública de cualquier gobierno, sea alcalde, sea gobernación, sea gobierno nacional. Inclusive está contemplada nuestras actuaciones en la Asamblea Nacional y los demás poderes del poder público nacional. En este momento de una Venezuela en crisis, donde el elemento de la corrupción
es lo que prevalece, el mejor antídoto contra ella es establecer los mecanismos de transparencia, de pulcritud, de honestidad en nuestras actuaciones. Ante ello, en nombre de la bancada del cambio, la bancada del progreso, la bancada de la unidad, y consciente que también de la bancada que apoya al gobierno nacional, están conscientes de la necesidad de desarrollar este instrumento legal y el concepto que aquí se defina. Hacemos esto como una contribución a superar la crisis de funcionalidad del Estado, a modernizarnos y a empoderar a nuestro pueblo con la información, con acceso, con capacidades que hagan Contraloría Social a la construcción de una sociedad honesta, transparente y pulcra. Así que dejamos al debate y a la construcción y proponemos la conformación de una comisión mixta, porque esto tiene mucho que ver con finanzas, con Contraloría, con medios e información, para desarrollarla y en los próximos meses, luego de una consulta nacional, inclusive trayendo experiencias y viendo experiencias de nuestros países hermanos latinoamericanos, podamos aprobar y empezar a construir la Venezuela transparente, la Venezuela honesta, la Venezuela de un pueblo participando en el control y el desarrollo de su bienestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado José Simón Calzadilla. Tiene la palabra la señora diputada Erika Ortega Chanoja.